los tres, Sanin, te funaremos hasta el fin. Entonces, el día de hoy vamos a reaccionar al vídeo Maestros Aires sobrevivientes al cometa de Sozin, de Avatar, del canal La Zona Fantasma. Video patrocinado por un fan de Avatar. Un fan de Avatar. Felicidades, fan de Avatar. Es el momento de que reaccionamos al vídeo que patrocinaste. Gracias. Sí, toca Le voy a dar al play. Avatar. Tú jamás podrás reclamar la victoria. No había más pixelada de Como todos saben, a inicio de la Guerra de los 100 años, el Señor del Fuego Sozin, utilizando el poder del cometa, llevó a cabo un exterminio masivo contra los nómades del aire, con el fin de eliminar al Avatar antes de que se convirtiera en una amenaza para su poder. Gracias, Grindani. Obviamente sabemos que fuiste vos. De la extinción, y gran parte del ancestral claro. está buscando. De los monjes se perdió para siempre. Para cuando Aang salió del hielo, se decía que los maestros aire estaban extintos. Sin embargo, lo cierto es que no todos murieron el día del cometa, sino que algunos lograron escapar a la masacre y vivieron durante los años de la guerra, antes del regreso del Avatar. Wow, esto es como todos los Jedi que escaparon de la Orden 66. Escapar a la ruina de su civilización. Sabemos que poco después de que Aang huyera del Templo Aire del Sur, la Nación del Fuego lanzó un ataque coordinado sobre todos los templos. Sin embargo, lo que deben saber es que algunos de estos lugares estaban ocultos y solo los nómades del aire conocían su ubicación exacta. Pues en tiempos antiguos la sociedad del aire era bastante más hermética y tenía poca relación con las otras naciones. Aang mismo no creía que la Nación del Fuego hubiera alcanzado su hogar, puesto que la única forma de encontrarlo era desde el aire. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo hizo la Nación del Fuego para encontrar todos los templos y los caminos que llevan hasta ellos con la suficiente precisión para atacarlos todos al mismo tiempo? Pues aquí es donde entra el primer personaje del que hablaremos. Se trata de un monje llamado Afiko. Afiko, tiene cara de un maestro aire del Templo del Sur, conocido por su gran destreza en el combate. Desde niño mostró un gran talento y no tardó en obtener sus tatuajes de maestro. Ya de adulto era respetado en el templo debido a sus grandes dotes marciales. Pero qué pedazo de calvo. Ganándose un puesto entre los altos mandos. Todos los maestros aéreos son calvos. Una gran influencia entre sus compañeros. Sin embargo, Afiko no compartía las creencias pacifistas y desapegadas de su gente. Él era un guerrero y como tal ansiaba la gloria. Cuando se reveló que Aang era el Avatar, Afiko solicitó permiso al consejo. Y la soundtrack de Naruto ahí de fondo. El soundtrack de Danzo, técnicas secretas que él mismo había mucha mierda Danzo, pero que te gusta su OST, Los ancianos aceptaron. Este vídeo es de hace 3 años. La historia daría un giro sin... Cuando todavía no existían los vídeos de tal personaje es un idiota o... Cuando, bueno, todavía, la nueva saga de cuando todavía no fue consumido por el personaje. Cuando era un youtuber digno. De hecho me sorprende lo bien que puede hablar este tipo, ¿eh? Sí, tiene buenos vídeos. Sí, ¿quién me hubiera dicho? Estoy sorprendidísimo. Antes de que fuera consumido por la oscuridad. Antes de que lo... De hecho, creo que el cambio de rubro habla más de lo que quiere la comunidad que del trabajo de la Zona Fantasma como tal. Estoy muy de acuerdo. Porque aunque el tipo haya agarrado imágenes con una calidad un poco... y la edición sea... la narración está bastante bien, es muy atrapante. Sí, pero recién saltó a la fama cuando empezó a patear. Cuando empezó a llenar sus guiones de groserías. Curioso lo que quieren las personas. ¿Sí? La gente que solo quiere ver el mundo arder. Lamento play. Maestro, pues antes de que pudiera enseñar al muchacho, se le solicitó dar una demostración ante el consejo de sus técnicas especiales. Y lo que los ancianos vieron los dejó horrorizados, pues dichas técnicas resultaron ser increíblemente violentas y siniestras. Afiko aniquiló a un grupo de bisontes y a varios lémures durante su exhibición, dando un baño de sangre, al tiempo que demostraba cuán letal podía ser el aire control cuando se alejaba de los principios pacifistas de los nómades. Ante tal crueldad, los ancianos le revocaron el permiso para entrenar a Aang y prohibieron que enseñara estas oscuras técnicas a cualquier otro. Y de hecho, le habrían expulsado del templo, de no ser por su alta posición en la jerarquía. Sin embargo, Afiko tomó de mala manera esta prohibición, renegó de su cultura y de los ideales pacifistas.
Sabía que una guerra era inminente y creía que debían dejar atrás la meditación y centrarse en formar guerreros, empezando por el Avatar. Pero tales ideales fueron rechazados y ante la discordancia entre él y el resto de su gente, Afiko se llenó de ira y resentimiento hacia su cultura y hacia el Avatar. Abandonó el templo y decidió darles una lección, jurando que los nómades del aire pagarían el precio por su falta de visión. Era consciente de los planes expansionistas del Señor del Fuego, pues había visto las colonias en las costas del Reino Tierra. Así que se dirigió hacia la capital del fuego, donde se reunió con el mismísimo Sozin, y cegado por el odio y la locura, reveló las ubicaciones de todos los templos aire, así como los caminos secretos que llegaban hasta ellos. Ayudó a organizar el ataque en masa, y debido a su traición, se llevó a cabo el mayor genocidio de la historia en contra de su propia raza. Aquellos que lo criaron, a los que alguna vez llamó hermanos, y quienes lo veían como un mentor, todos fueron aniquilados, y los que escaparon del ataque inicial fueron cazados como animales, forzados a ocultar su poder, a cubrir sus tatuajes y vivir en las sombras mientras eran sistemáticamente eliminados. Todo por culpa de la traición de un solo hombre. Debido a sus acciones, el traidor no solo logró sobrevivir al exterminio, sino que se ganó un lugar como consejero del Señor del Fuego. Y durante los primeros años de la guerra, Afiko asistió a Sozin en diferentes campañas militares, esta vez en contra del Reino Tierra. Afiko al fin tenía lo que siempre quiso, un puesto importante y una vida como guerrero. Era respetado en la corte y se le consideraba miembro honorario de la Nación del Fuego. Sin embargo, Sozin le había impuesto una prohibición. Afiko debía someterse a un voto de castidad. Nunca podría tomar esposa ni engendrar hijos, pues el Señor del Fuego sabía que a pesar de sus esfuerzos, el Avatar lo había eludido, pues los sabios nunca detectaron el nacimiento de un nuevo Avatar. Sozin temía al Avatar, y creía que si eliminaba por completo a los demás elementos, podría interrumpir el ciclo, y así acabar con él de forma permanente. Razón por la que tras la destrucción de los nómades del aire, comenzó también una cacería de maestros agua en el sur. A Sozin no le bastó con asesinar. Por cierto, fíjense el detalle de lo tan bien hablado que era, que él habla en inclusivo, ¿eh? Él dice nómades, no nómadas. No asume el género de los... ¿Sí? Sí, él dice nómades. Qué Pero la mucho. palabra no se puede decir de ambas formas. Que yo sepa es nómada. Siempre es nómada, ya Sí, sea sí. femenino o masculino. Es como hombre, o sea, humano, perdón. No es humane. Ambas palabras. A ver, según la RAE, ambas palabras se pueden utilizar. Ah, entonces no está siendo inclusivo. Simplemente está utilizando No, la palabra nómade en vez de nómada. la variante, sí, sí. Qué raro. Como siempre dice nómadas del aire en la serie. Pero bueno, igual. Entonces, olviden lo que dije. A todos los maestros aire, sino que buscaba erradicar por completo a los otros elementos. El Señor del Fuego estaba complacido con su nuevo aliado, pero no toleraría que pusiese en riesgo su plan. Y he aquí que Afiko, ebrio de poder y sintiéndose intocable, apeló de nuevo a su naturaleza traicionera e ignoró la prohibición de Sozin, pues se había encaprichado con una mujer de la Nación del Fuego, y en secreto la tomó como esposa y además engendró una hija junto a ella. Siendo calvo, ¿eh? Pero esto fue un error, pues los espías del Señor del Fuego lo vigilaban de cerca, y Sozin, al enterarse, montó en cólera. Como que lo cuenta el declaró doble, traidor ¿no? a la Nación del Fuego y ordenó su captura. Y así, 5 años después de la masacre, Afiko murió como un traidor por partida doble. Conmigo no hubiera funcionado, no hubiera ni necesitado de pedirme un voto de celibato, ¿eh? No habría necesidad. Ejecutado en una prisión de la Nación Ni del queriendo Fuego ya, por pues. órdenes de aquel a quien vendió su lealtad y a quien también acabó traicionando. De su esposa y de su hija, nada más se supo nunca. Qué triste Pero historia. incluso después de esto, Bueno. aún quedaban algunos remanentes dispersos. Ey, por el esa mundo. maestra aire de allá. El ataque a los templos acabó con casi No todos mal, los ¿eh? nómades del aire. Pero tal como su nombre lo indica, eran nómades. Yo diría incluso No muy permanecían bien. demasiado tiempo en un solo lugar, y gracias a esto,
Muchos maestros aires ¿Por qué se tantos encontraban calvos? en los templos durante el paso del cometa. Porque Parte son de su monjes, cultura. güey, Así son lograron monjes. escapar durante un tiempo. Pues yo qué sé, güey, viviendo en tío. constante persecución. ¿Cómo que yo qué La sé? Nación del Fuego se valió de distintas no he visto esto. artimañas para No atrapar tiene a nada los que ver, sobrevivientes. vos no sabes que es un Desde monje. trampas hasta cazadores especializados en maestros aires. Sí, pero hay un Muchos montón nómades pasaron a la Sí, que por como ejemplo. estos no son Poco a calvos. poco fueron cayendo a manos de los cazadores. Dime 8. durante los ¿Hay monjes que no primeros son, años. hay monjes que no son calvos? Lo digo A personajes de la serie de Avatar. Ah, Ya, no, es que los pero- maestros aires son todos calvos por su cultura. Porque son monjes. Claro. güey. Y yo qué sé, güey. Ya, pero en la vida real nunca has visto un monje. ¿No visitaste un templo tibetano alguna vez? Y dale. Pero no hay putos monjes fuera del aire. No. No, en Avatar no. En Avatar no. Bueno, pues no. Pero yo qué sé cómo diferencio. Mira, ahora te que decir, te pido perdón por mi ignorancia, Bonfire, lo sabes Que no. todo. Pero a ver, ¿eres tonto? ¿Cómo diferencias a un monje tú? Y bueno, si es calvo es monje, si no es calvo no es monje. Si es ¿Qué te calvo, parece? es monje. Vale, genial. Pues, pues eso digo yo. He preguntado por qué había tantos calvos en la serie. Y me dice, vale, porque son monjes. Vale, yo qué sé. Ahí está. ¿Sabes? Bueno, es porque es parte de la cultura de los maestros aire. Además de la cabeza rapada, también llevan esos tatuajes en forma de flechas. Claro, claro. Ya que Ajá, al volar el pelo les estorba, por eso. O no sé, la verdad que sinceramente no sé. Eso se lo está inventando. Eso es como Sí, los claro. nadadores que se depilan. Puede ser. El gurú Patik no es maestro aire. Vale, tío. Ok, sigamos viendo el video. Ya lo voy al play. Primeros años de la guerra. Sin embargo, hubo algunos que lograron salvar parte de la cultura de su pueblo. Tal fue el caso del gurú Patik, quien ya contaba con 50 años al momento de la masacre. Ya, al pero él tratarse de quedó calvo por un viajero, viejo. No estaba presente en ninguno de los templos y gracias a ello pudo sobrevivir. Gurú Patik no era un maestro aire, pero era parte de su cultura al ser un hermano espiritual de los monjes y un amigo personal del monje Gyatso. Tras el inicio de la guerra se instaló en el Templo Aire del Este, donde se dedicó a la meditación y la iluminación, logrando así obtener visiones del futuro, como su encuentro con Aang, e incluso hay una historia curiosa, que no sé qué tan canon sea, porque salió en una revista de esas de Nickelodeon que vendían en el 2006, pero me da igual, la historia está buena. Resulta que durante los primeros meses de su búsqueda, Zuko registró los templos del aire, y ahí se encontró con Patik, a quien atacó tras confundirlo con el Avatar. Sin embargo, el tío Airo reconoció al gurú y ordenó a su sobrino que lo liberara. Antes de irse, Gurú Patik reveló a Zuko que ya antes lo había visto en una visión, donde aparecían él y el Avatar, de pie frente a una multitud. Zuko tomó estas palabras como una profecía de que lograría capturar al Avatar y llevarlo ante su gente, pero ignoraba que el destino que le aguardaba era mucho más grande que eso. Como Qué rico. sea, a Gurú Patik ya lo conocen todos de la serie principal. Y no Hombre, tiene por supuesto. sentido que les cuente el Sí. resto Mira, de otro su calvo. historia. Así que hablemos ahora de algunos personajes menos conocidos. ¡Oh, música de Zelda! Tal es el caso de una pareja de monjes y su pequeña hija. Provenientes mira, del Templo monjes. del Este, lograron escapar al Que no ataque son inicial calvos. y refugiarse en el reino Ya, pero son tibetano. jovencitos. Ya, No, no. los huevos. ¡Me comes los huevos! Cállese. No, esto también pasa en la serie, que Aang se deja crecer el cabello, el protagonista se deja crecer el cabello para tapar el tatuaje en su cabeza. Exactamente, es estratégico. Y antes Claro. el señor Zona Fantasma dijo que los monjes tenían que vivir ocultos y también ocultando sus tatuajes. Así que me imagino yo que hicieron lo de dejarse crecer el cabello para ocultar sus tatuajes. Exacto. Así que cállese la boca. Chupa la boca. Cállese la boca. ¿No? ¿Qué? Pero, ¿qué dices? Maniático. Oh, usted se fue papeado, no yo. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que qué digo? Palabras digo. Si me acabas de dar la razón. Yo no. ¿Sí? No. ¿Cómo que te di la razón? ¿En qué momento? Con esto que acaba de dejarse. Yo no te di la razón. Vale, pues no. No pasa nada. No, que no pasa nada. Te está inventando cosas ya. Equivocarse. Rectificar es de sabios. Vemos que no eres un sabio. No pasa nada. Inventarse cosas de pelotudos. Me invento yo la respuesta y digo que yo gané. ¿Qué decís? No, nada está diciendo.
Bueno, yo le daría porque no sé qué está diciendo este señor. Vale, Bueno, vale. cuando quieran. Cuando quieran le pueden dar al play. Le voy a meter. Huyeron durante los Muy primeros bien, me años diste de la guerra, razón, pues. viviendo en las tierras salvajes, Bueno. hasta que fueron encontrados que- por cazadores de la Nación del Fuego. Como quieras. El padre cayó defendiendo a Vale. su familia, y la madre y la pequeña niña lograron escapar, pero los cazadores le seguían el paso. Y entonces, entendiendo que no lograrían evadirlos, la madre escondió a su hija en una cueva y se aseguró de que sus perseguidores le siguieran el rastro a ella, alejándolos de la niña tanto como pudo, hasta que finalmente fue alcanzada y eliminada. Sin embargo, el heroico sacrificio de sus padres le permitió a aquella pequeña niña escapar. El nombre de la pequeña era Malu. Era muy joven y ni siquiera había recibido sus tatuajes de maestra. Sin embargo, tenía un don natural con el elemento y una gran conexión hacia los espíritus. Durante los primeros 10 años de la guerra, Malu vivió en una montaña, aislada de toda civilización, y era tal su talento que a pesar de nunca haber tenido un maestro que le enseñara, logró dominar el aire control como una extensión de su cuerpo. Al valerse de este poder para sobrevivir en Diseñazo, las ¿no? tierras salvajes durante años, se convirtió ¿Eh? en una maestra por derecho propio. Pero lo más impresionante es que debido a su comunión con la naturaleza, logró desarrollar una fuerte conexión con los espíritus, siendo capaz de verlos y hablar con ellos, incluso en el mundo físico, así como la capacidad de crear una proyección astral de sí misma. A pesar de no interactuar con ninguna persona, Malu estaba al tanto de la guerra gracias a los espíritus con los que se comunicaba. Y es así que después de haber pasado 10 años oculta, decidió bajar de su montaña para unirse a la batalla. Ella no formaría parte de ningún escuadrón guerrillero, sino que se dedicó a proteger a los pueblos cercanos a su montaña, atacando a los soldados que asolaban la región. Rara vez se dejaba ver, y sus extrañas habilidades, distintas de todo lo que se había visto hasta entonces, le ganaron una reputación casi mítica. Los aldeanos decían que se trataba de un espíritu guardián, mientras que los soldados la tomaron por una bruja con poderes místicos. Así fue que Naru se ganó el apodo de la bruja fantasma de la montaña, una enigmática belleza que aparecía y desaparecía de la nada, que podía controlar el clima y a los espíritus, y por sí sola había frenado la expansión del fuego en aquella montaña, maldita para los invasores y sagrada para los pobladores. Pronto se ganó una reputación en quienes la veneraban y quienes la temían. Se convirtió en una leyenda que pasaba de boca en boca. Su fama llegó a tal punto que algunos comenzaron a deducir que se trataba de un maestro aire. Bueno. Y más peligroso aún, hubo quienes creyeron que podía ser el mismísimo Avatar, que finalmente había decidido dar la cara. Y a causa de esto, el precio por la cabeza de la bruja fantasma se disparó. Los cazadores la buscaban por toda la montaña, pero nunca lograron encontrarla. Y los pobladores, que ahora la reverenciaban como un espíritu guardián, se levantaron en contra de las incursiones del fuego, inspirados por las hazañas de la misteriosa figura. Sin embargo, Malu no estuvo siempre en aquella tierra, pues en algún momento decidió regresar a su viejo hogar, internándose en el Templo Aire del Este con la esperanza de encontrar algún superviviente. Pero no encontró más que huesos y ruina, aunque aquel viaje no sería en vano, pues dio con un pequeño rebaño de bisontes voladores que no habían sido encontrados por los invasores, y temiendo que la Nación del Fuego volviera a terminar el trabajo, dirigió a los bisontes a un Qué valle lindos. oculto entre las montañas, ¿Será que donde donde solo estuvieron a bisontes de salvo Aang? y se reprodujeron en secreto, salvando así a la especie de la Pues, extinción. parece que no. Tras esto, regresó a la montaña pero donde pasó será de su muchos generación. años, y la bruja fantasma se convirtió en leyenda, tan impresionante y misteriosa a la vez, que muchos incluso dudaban de su existencia, adjudicando la historia a un cuento para asustar a los soldados, quienes ahora temían a la montaña como un auténtico lugar embrujado. Pues mientras más se contaba la historia, más se deformaba, y más difícil era saber qué era verdad y qué era mentira. Así pasaron los ¿ese años soundtrack? sin que nadie supiera Ese de nunca la Avatar. identidad de la Es de bruja. Avatar. Si bien algunos ¿Ah, dicen sí? Sí. que al final vivía Sí. oculta entre los ciudadanos, Ah, como un guardián silencioso, pues lo he escuchado en algún y sitio. otros aseguran que construyó una casa sobre la montaña, y durante muchos años, incluso después de la guerra, Joder, qué buena los una historia que aldeanos terminó rindieron feliz, güey. homenaje al misterioso espíritu que los protegía a ellos y a sus tierras. Y así fue que Malu desapareció, sin llegar a ser atrapada y sin que se supiera qué fue de ella en realidad. Como un símbolo de lucha, Para la variar, bruja para fantasma variar, una historia feliz, fue güey. por mucho tiempo el último rastro de los maestros aire, hasta muchos años después, cuando luego de una larga ausencia apareció una nueva leyenda, el último maestro del aire. Toma ya.
Es Y calvo. hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Pues, Cabe ¿qué te decir digo? antes de acabar, Videazo. existe muchísimo material extra en el mundo de Avatar Videazo. y yo no me he leído todo. Así que es posible que aparte de los personajes que hoy les conté, existan muchos otros supervivientes. Así que si alguien sabe de alguno, por favor déjenlo en los comentarios. Qué pena que no pusieron esa También historia en la espero que serie, hayan ¿eh? notado que cambié mi micrófono, por lo que Sí. en teoría deberían escucharme mejor. Y si no es el caso, pues significa que o bien me han timado o bien yo no sé calibrar esta cosa. En cualquier caso, por favor háganmelo saber en los comentarios. Déjenme sus opiniones sobre este video. Bueno, suficiente. Videazo. Joder, tiene al Tony Stark Prime, boludo. No, el Ultimate Tony Stark, o como sea que se llame, boludo. Este personaje es horrible. En fin, videazo. Muy bueno, me encantó. Sí, me gustó a mí también. Sí. Los tres Sanin, los tres Sanin, los tres Sanin, los tres Sanin, te funaremos hasta el fin.